Durante siglos, el misterio de las 10 tribus perdidas de Israel ha fascinado a historiadores, arqueólogos, teólogos y exploradores, porque no se trata solo de un enigma bíblico, sino de una de las desapariciones más intrigantes de la historia humana. Un rompecabezas que combina fe, política y migraciones ancestrales que todavía hoy despiertan teorías apasionadas. Y para entenderlo hay que retroceder a casi 3000 años atrás, cuando el reino de Israel, después del reinado glorioso de David y Salomón, se dividió en dos partes. El reino del norte, llamado Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín. Una división que encendió rivalidades, debilitó la unidad y preparó el escenario para una tragedia nacional. Porque mientras Judá logró resistir por más tiempo, las 10 tribus del norte enfrentaron una amenaza implacable, el poderoso imperio asirio, una superpotencia conocida por su brutalidad, su ejército invencible y su política de deportaciones masivas. Y la Biblia relata en 2 de Reyes 17, cómo en el año 722 a.C., el rey Salmanasar V y luego Sargón II invadieron Samaria, la capital del reino del norte, tras años de rebelión y alianzas fallidas, hasta que finalmente la ciudad cayó, los muros fueron derribados y miles de israelitas fueron llevados cautivos a tierras lejanas, como Asiria, Media y otras regiones del actual Irak e Irán, cumpliendo las advertencias de los profetas que habían llamado a la nación al arrepentimiento. Los registros asirios confirman que decenas de miles de habitantes fueron deportados y dispersados en diferentes provincias para evitar cualquier intento de rebelión. Una estrategia que buscaba borrar la identidad de los pueblos conquistados, y aquí comienza el gran misterio. Después de esta deportación, el texto bíblico deja de seguir el rastro de estas tribus. Apenas menciona que fueron llevadas a lugares como Alá, Jabor y las ciudades de los medos, pero nunca vuelve a contar su regreso, a diferencia de Judá que siglos después regresó de Babilonia. Por eso se las conoce como las tribus perdidas. A partir de ese silencio, las teorías se multiplicaron. Algunos sugieren que estas tribus se mezclaron con los pueblos asirios y perdieron su identidad. Otros creen que migraron hacia el Cáucaso y Europa, convirtiéndose en ancestros de diversos pueblos. E incluso hay quienes sostienen que llegaron hasta África, Asia Central o el continente americano, dando origen a leyendas que vinculan a los pastunes de Afganistán, a los etíopes, a los japoneses e incluso a tribus nativas americanas, con descendientes de Israel. Una mezcla de tradición oral, genética y fe que sigue generando debates. Para los judíos de la diáspora y para muchas comunidades cristianas, el destino de las 10 tribus no es solo un asunto histórico, sino una promesa profética. Porque libros como Ezequiel e Isaías hablan de un futuro en el que Dios reunirá a todas las tribus de Israel, uniendo nuevamente a los hijos de Jacob en la tierra prometida. Y este mensaje mantiene viva la esperanza de que en algún lugar del planeta todavía existan descendientes que un día serán llamados a regresar. Los arqueólogos modernos han buscado pistas en inscripciones asirias, documentos antiguos y análisis genéticos, hallando indicios de comunidades que preservan costumbres extrañamente similares a las hebreas, como circuncisión, leyes dietéticas o celebraciones parecidas a las fiestas bíblicas, aunque ninguna prueba ha sido concluyente. Más allá de las hipótesis, el atractivo de este misterio radica en lo que representa: un pueblo que desapareció de los registros pero no de la memoria, un rompecabezas que desafía la historia oficial y que cada generación vuelva a investigar con renovado entusiasmo. Porque si las tribus siguen ocultas en algún rincón del mundo, su redescubrimiento sería una de las noticias más impactantes de los tiempos modernos, capaz no solo de cambiar nuestra comprensión de la Biblia, sino también la geopolítica y la identidad de naciones enteras. Por eso cada excavación, cada análisis de ADN, cada antigua inscripción encontrada en Oriente Medio o Asia Central, se observa con lupa, porque podría ser la pieza que finalmente revele dónde están los descendientes de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés, las tribus que una vez formaron el corazón de Israel y que, según la profecía, un día volverán a ser reunidas para cumplir el plan divino. Con el paso de los siglos, la búsqueda de las 10 tribus se transformó en una carrera que combina historia, arqueología, genética y fe.
porque cada época aporta nuevas pistas y a la vez nuevas incógnitas, y a pesar de que los registros asirios confirman la deportación, nadie puede señalar con certeza qué ocurrió después, de modo que los investigadores modernos exploran tres grandes líneas de hipótesis, cada una con defensores apasionados y detractores firmes. La primera sostiene que las tribus simplemente se mezclaron con las poblaciones locales del imperio asirio, adoptando sus costumbres y perdiendo su identidad hebrea en cuestión de generaciones. Una teoría respaldada por la política asiria de dispersar a los pueblos conquistados para diluir su cultura, algo que se observa en otras naciones sometidas por ese imperio. Sin embargo, esta explicación deja abierta una pregunta inquietante. Si se asimilaron por completo, ¿cómo es que algunas tradiciones muy específicas, como el respeto por el sábado, la circuncisión o ciertos rituales de pureza, aparecen en comunidades lejanas que nunca tuvieron contacto documentado con el judaísmo posterior? Esa pregunta alimenta la segunda hipótesis, quizá la más fascinante, que sugiere que las tribus migraron masivamente hacia el norte y el este, atravesando las montañas del Cáucaso y adentrándose en Asia Central, dejando huellas en regiones tan dispares como Persia, Afganistán, India, China e incluso Japón, donde ciertos clanes conservan prácticas que recuerdan extrañamente a las leyes mosaicas, como el uso de nombres hebreos, cantos litúrgicos y costumbres funerarias con paralelos en la Torá. Algunos investigadores vinculan a los pashtunes de Afganistán, a los Bnei Menashe en el noreste de India y a tribus de Myanmar con descendientes de Manasés y Efraín, respaldándose en pruebas de ADN que muestran conexiones parciales con poblaciones del Medio Oriente, aunque los resultados son objeto de debate. La tercera hipótesis es aún más audaz y propone que parte de las tribus viajó hacia el oeste, alcanzando regiones del Mediterráneo y Europa, integrándose en pueblos celtas, escitas o incluso anglosajones, una teoría popular en ciertos círculos británicos y estadounidenses que se conoce como israelismo anglosajón, según la cual los descendientes de las tribus habrían influido en la formación de varias naciones europeas, aunque los académicos advierten que se trata más de una interpretación ideológica que de una evidencia arqueológica sólida. Más allá de estas rutas, existen casos particulares que mantienen viva la expectativa de un reencuentro, como la comunidad Beta Israel en Etiopía, reconocida oficialmente por Israel como descendiente de la tribu de Dan, o los judíos de Caifén en China, quienes durante siglos conservaron textos hebreos y rituales ancestrales, o los Mizrahi y Bene Israel en la India, que reclaman linajes antiquísimos. En la profecía bíblica, especialmente en Ezequiel 37, se anuncia un tiempo en que Dios reunirá a Judá y a Israel, un solo palo en su mano. Una promesa que para muchos no es mera metáfora, sino un evento futuro que implicará la revelación de estas tribus en los últimos días. En el contexto moderno, este misterio adquiere un significado geopolítico sorprendente, porque cada descubrimiento o reconocimiento de una comunidad como posible descendiente israelita tiene repercusiones diplomáticas, migratorias y religiosas, generando debates en Israel sobre quién puede reclamar ciudadanía bajo la ley del retorno. Los avances en genética han abierto una nueva ventana, permitiendo comparar haplogrupos de poblaciones remotas con los de comunidades judías conocidas, y aunque los resultados son complejos y a veces contradictorios, en varios casos se han hallado conexiones parciales que mantienen la esperanza de que la identidad de al menos algunas tribus pueda verificarse científicamente. Pero incluso si nunca se identifica a cada grupo con absoluta certeza, el misterio de las 10 tribus perdidas sigue cumpliendo un papel espiritual poderoso. Recordar que la historia de Israel no terminó con el exilio, que las promesas de Dios trascienden las fronteras y que, en algún rincón del planeta, descendientes de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés podrían estar esperando el momento en que su herencia sea reconocida y su regreso anunciado. Un evento que de ocurrir no solo cambiaría los mapas de la arqueología, sino que estremecería a las religiones abrahámicas y al mundo entero. En última instancia, el atractivo de este enigma radica en que combina lo humano y lo divino, migraciones forzadas, imperios caídos, culturas que se mezclan y profecías que aún prometen una reunión final, recordándonos que, aunque los hombres puedan perderse en el tiempo, las promesas de Dios nunca desaparecen.